a la normativa norteamericana. No sé si estás familiarizado con el término NFPA. Así es, NFPA hay 13, 25, 72. Sí. He visto que ahí, y seguramente tú nos vas a ilustrar sobre alguna de esas cosas. Sí, dime, exacto. Acá en el Perú existen normas nacionales que permiten acceder a todo ese proceso preventivo y al proceso de reacción. A ver, al proceso preventivo tenemos una normativa que tenemos del año 64, que es el Decreto Supremo 42F. Ya. Es una herramienta muy potente preventivamente, porque, y esto es para el sector industrial únicamente, es el Reglamento de Seguridad Industrial, que desglosa los equipos uno por uno. Por ejemplo, equipos a presión, y te da unas ciertas características de seguridad por el lado de safety, ¿no? Seguridad, que acá hay una gran diferenciación, que nosotros en el castellano, por ejemplo, la palabra seguridad, y esto es algo que cuando estaba en mi maestría no entendía, ¿no? La palabra seguridad en español es una, para dos conceptos. En inglés sí tienen dos palabras, por ejemplo. La misma palabra seguridad en español significa safety, que es todo lo preventivo y el tema de protección contra incendios, y security, que es para el tema de vigilancia. Nosotros en el español la misma palabra sirve para definir el lado preventivo y reactivo y el lado de vigilancia, es la misma palabra, seguridad. Entonces, esta normativa es muy utilizada en la industria, así como también el Reglamento Nacional de Edificaciones, que también tiene un capítulo de industrial específico, ¿no? Por el lado de minería, que es otro sector que también requiere servicios de protección contra incendios, también hay una normativa específica para el tema de preventivo, que va muy de la mano con la rama de seguridad y salud ocupacional. Si bien es una carrera muy cercana a la carrera de protección contra incendios, el gran problema es que el Perú no produce esa carrera. O sea, las universidades lo mencionan como cosas muy puntuales. En mi carrera, por ejemplo, en ingeniería industrial en la de Lima, vi un curso de seguridad donde abarcaba de una manera muy amplia todos estos conceptos, pero no hay una carrera per se en protección contra incendios, que es algo que en otros países sí se tiene, ¿no? O es un complemento, una carrera, por ejemplo, de ingeniería, se complementa con una segunda carrera de protección contra incendios. Yendo a completar un poco la idea en temas preventivos, que ya habíamos hablado un poco, en el tema reactivo, que te había mencionado que hay un equipamiento importante que las instalaciones deben de tener, y esta normativa nacional, que es la RNE, llama mucho a la normativa americana, ¿no? Con este cambio de normativa ocurrido el año 2006, el Perú se posiciona a un nivel muy alto en seguridad a nivel regional, todo Sudamérica, asemejándonos prácticamente al mercado americano, ¿no? Que ellos enfocan mucho sus normativas a un tema de control del incendio. O sea, una vez que se genere el incendio, este incendio tiene que ser rápidamente detectado con un sistema de detección en el ambiente. Aquí hay una salvedad. Si una persona observa un amago de incendio, puede reaccionar. Hay un tiempo previo entre que el incendio empieza y es detectado por el sistema de detección. En ese momento, si no hay una persona cerca, el sistema de detección automáticamente va a activarse y va a dar la alarma para que pueda ser atendida la emergencia. Pero si hay una persona en el lugar, obviamente, para eso están los extintores, ¿no? Que es un equipo de respuesta manual inmediata para atender únicamente, y acá hago una salvaguarda, los extintores solo son para atender amagos de incendio, incendios pequeños, un incendio que está focalizado, digamos, en una mesa o en un sillón, pero si el incendio ya es más grande que una mesa o un sillón, el extintor no va a servir. Es más, si hay un desconocimiento, y acá viene también el lado de capacitación en esta segunda parte, si hay un desconocimiento por la persona que está utilizando este extintor, puede poner su vida en riesgo. Me imagino, y voy a hacer un ejemplo similar por el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, es el caso de las fajas. Por un tema ergonómico, en una época salió una moda, ¿no? De que si usas una faja puedes levantar un poco más de peso. Pero después lo han abolido, porque esa faja lo que va a hacer es que la persona piense que puede cargar más de lo que debería cargar. Eso es una cosa muy parecida al uso de un extintor. Uno tiene que ser muy consciente
de que el extintor es solamente para una cosa pequeña. Un incendio, por ejemplo, cuando el incendio ha llegado a la totalidad de un cuarto, está llegando a sus condiciones insostenibles, no puede ser apagado por un extintor. Los brigadistas, y esa es parte de mi labor como consultor en el tema, deben ser conscientes de hasta dónde llegar con un extintor. Si la persona no está en el ambiente y el incendio sigue desarrollándose, el incendio va a seguir su curso, ya sea acá en el Perú, en Estados Unidos, en la China, porque la física del comportamiento del incendio es la misma, ¿no? Por ejemplo, puede haber ciertas variaciones, puede ser un incendio que ocurre a la altura del nivel del mar, o puede ser un incendio que ocurre a los 3.000 y pico metros de altura. Si bien la física va a ser muy similar, pero va a tener un comportamiento más o menos similar, ¿no? Pero el incendio va a seguir su curso, ¿no? Hasta llegar dentro de una edificación a una condición insostenible. Para eso es que funciona el sistema que se debe instalar, para prevenir que el incendio llegue a una situación que se salga de un cuarto. Si se sale de un cuarto el incendio, esos típicos incendios que vemos a veces en videos o en las noticias donde salen las llamas por la ventana, eso es un incendio que ha pasado su condición insostenible y ha pasado el punto de flashover, ¿no? Es el momento en el cual todo el cuarto se prende en simultáneo. Digamos, el incendio que empieza en un sofá, las temperaturas del cuarto suben a tal nivel que el calor del cuarto hace el calor de los humos en la parte superior del techo, irradian calor hacia las cosas que están lejos del sofá y todo se prende en simultáneo. A eso se le llama flashover. Es un incendio ya fuera de control, llegando a su nivel máximo, a la cúspide de cantidad de energía que puede liberar. Gonzalo, sí. Acabas de verbalizar una palabra, sistemas de protección. Entonces, no es raro leer, se incendió un hogar, creo que es en San Juan de Miraflores, y murió una señora joven de 24 años. Entonces, no solamente en el sector industrial se debe tener estos conocimientos, pero en el sector informal, y tú sabes que en nuestro país la informalidad maneja una economía que hace que el país pueda sobrevivir también, pero a costa de, así como ese incendio que hubo ahí en las Malvinas, en el edificio Nicolini, hace algunos años, ¿no? Lamentable. Entonces la pregunta es, ¿qué organismo revisa, chequea, supervisa que se cumplan las mínimas normas de sistemas contra incendios en esos sectores? ¿Quién es el ministerio? ¿Hay una asociación? ¿Hay un instituto? ¿Defensa civil? ¿Y con quién trabaja? ¿Con los bomberos? ¿Cómo es el tema? Bueno, a nivel nacional el que se encarga de hacer valer todas las normativas que hay, o sea, este reglamento que ha sido emitido, el RNE que te estoy mencionando, y acá es importante mencionar que la norma no es retroactiva, ¿no? O sea, la norma que ha salido del 2006 funciona para todas las edificaciones nuevas construidas hasta el momento. Por eso es que al día de hoy, si uno va a un centro comercial, por ejemplo, que todos centros comerciales son nuevos en su gran mayoría, puedes sentirte seguro sin saber por qué. Pero te sientes seguro porque hay más separaciones de los pasillos para que la gente pueda transitar, hay mucho más espacios. Si ves rociadores en el techo, tendrías que ser bombero o especialista en el tema, porque si eres una persona que va a comprar, no te vas a dar cuenta que existen, pero están. Y hay un montón de puertas de salida que uno no sabe a dónde van, pero están. Y todo eso es para que la gente pueda salir de un lugar de una manera segura. Y esto es una edificación nueva. El caso de Nicolini, ese es el típico caso de una edificación antigua. Y como la norma, exacto, no es que sea sin norma, ese edificio ha sido construido con otras reglas. Entonces, ¿cuándo podría modificarse ese edificio? Cuando cambia de giro. Claro, cuando cambie de giro o cuando haga una adecuación importante. Si quieres hacer un cambio de fachada, bueno, tú quieres hacer tu cambio de fachada, entonces tienes que construir una escalera más o 2 escaleras más y hacer una serie de adecuaciones que te lleven a cumplir el actual reglamento. Y este es un gran problema porque muchos no quieren hacerlo por el nivel de inversión que requiere. Requieren invertir en sistemas contra incendio, como son bombas contra incendio, mangueras, que se instalan en los gabinetes, una serie de tuberías, rociadores, si es que se necesitan, y así, cerramientos cortafuego, puertas cortafuego. Hay un sinnúmero de elementos que vienen en esta parte reactiva para poder contener la emergencia en un solo lugar o para poder
sofocarla con un sistema de rociadores, por ejemplo, o con tus brigadas poder contenerlo para que no salga del lugar, ¿no? Entonces, hay una serie de equipamientos que limita las edificaciones antiguas a volverse nuevas, ¿no? Y tampoco le puedes tomar el examen de la noche a la mañana. Y esto es algo que sí, pues es una gran controversia. El que fiscaliza esto, y respondiendo a tu pregunta, viene a ser las municipalidades con la ayuda de Defensa Civil, que son las personas capacitadas y entrenadas para poder ver esto, ¿no? Y para una inspección de detalle, ¿no? Que cuando tú estás pasando estas evaluaciones, van a ir 4 profesionales a ver el local. Primero va a ir un ingeniero eléctrico para ver todo el tema eléctrico. Segundo va a ir un ingeniero civil para poder ver toda la edificación y que la estructura se encuentre bien. Tercero va a ir un arquitecto para poder evaluar temas de arquitectura del edificio. Y como cuarta persona va una persona de seguridad, ¿no? Y acá es donde entramos a tallar un poquito más ahí, porque ¿qué tipo de seguridad va a haber esta persona? Va a haber seguridad en protección contra incendios, básicamente. Que va a haber que tengas los extintores, los rociadores, los gabinetes, todo de acuerdo a norma. Hay un gran tema, y este es un gran tema que tenemos al día de hoy, es que esa persona de seguridad a veces, no a veces, sino no, como el Perú no produce ingenieros en seguridad de protección contra incendios, esta persona se ha formado con la experiencia, ¿no? Puede ser o un ingeniero eléctrico que se haya empapado en el tema con las normas de NFPA, por ejemplo. Puede ser de repente el arquitecto, a veces también es un bombero que viene con una capacitación muy intensa en el lado de reacción, y sin embargo el papel de estas 4 personas es evidenciar de que la estructura y la edificación cuenten haciendo un checklist con todas las cosas que te pide la norma. Hay muchos casos que son estándares y normales, por ejemplo, un edificio de oficinas, que ya estos 4 evaluadores realmente saben su tema, pero hay casos complicados, por ejemplo, el caso de industria, locales pequeños o locales grandes inclusive, donde el marco normativo es complejo y requiere un entendimiento un poco más profundo del tema para poder hacer observaciones realmente contundentes que puedan elevar el estándar. Al día de hoy tenemos un mercado industrial que está regido por una norma muy antigua, que es del año 64, como te comentaba antes, y que en este tema de evaluaciones anuales que se hace a la industria, puede que no, que se le exija cumplir con todo este bagaje que tiene que implementar de bombas, agua. Tienes que tener un montón de agua para apagar un incendio. Y el día de hoy hay industrias que están operando sin un sistema que los pueda proteger. O el típico caso de una industria que dice, mira, yo estoy pagando mi seguro hace 40 años, nunca me ha pasado nada, siempre lo he hecho de la misma manera y nadie me ha pedido que instale un sistema contra incendios en mis instalaciones. Claro, pero la normativa ha cambiado, tu proceso lo amerita, siempre lo ameritó de repente, pero al día de hoy no ha pasado nada porque nuevamente Dios es peruano, ¿no? Nos protege todo el tiempo, pero por pura suerte de repente no ha llegado a pasar. En caso de líquidos inflamables, por ejemplo, la humedad que hay, por ejemplo, en la ciudad de Lima es muy ventajosa. Eso prácticamente reduce bastante la posibilidad de una descarga estática, ¿no? Sin embargo, si tú manejas líquidos inflamables en un lugar más seco, en Arequipa, en el Cusco, en las minas, por ejemplo, que todo es en altura, claro, ya no es tan ventajoso. Si tú vienes con tus costumbres limeñas, por ejemplo, a trabajar a las alturas, ya fuiste, no la cuentas. Como el caso que hubo de esta bombona de gas natural que hizo explosión en El Salvador hace 2 años. Es súper lamentable. Pero ¿cuántas veces? Y después salió en las noticias que esta misma bombona había tenido los mismos percances antes. Claro, el factor de la humedad juega a favor. Entonces, es un tema complejo, es un tema que, y también el dueño de la industria requiere de una inversión sumamente fuerte, ¿no? Y viendo qué tipo de inversión es lo que tiene que hacerse es básicamente invertir en un cuarto de bombas, una bomba contra incendios especial para bombear agua por una línea de tuberías exclusiva que va a dormir permanentemente hasta que ocurra la emergencia. No solamente invertir en esta gran inversión, sino también una inversión anual de mantenimiento. Tengo clientes, ¿no?, que
han invertido en todo esta primera gran inversión y el sistema no funcionó. ¿Por qué no funcionó? No lo mantuvieron de manera adecuada, habían unas válvulas que tenían cerradas, la bomba estaba en ese momento, no estaba habilitada. Entonces, es un tema un poco complejo que sí amerita una profundización y entiendo que al día de hoy el sector de fiscalización se está capacitando y está elevando estas vallas que van fortaleciendo. Hay varios cursos también que se pueden seguir para poder entender mejor la NFPA, que es una norma muy particular, muy de detalle, muchos detalles, un montón de normas de la NFPA y conversan entre ellas, ¿no? Entonces tú cuando haces un diseño de una instalación bajo el régimen de la NFPA, tienes que tener bien claro de que vas a ir abriendo una, vas a abrir otra, vas a abrir otra, vas a abrir otra, y esto puede volverse infinito, ¿no? Tienes que tener muy claro el lugar que quieres proteger, ¿no? Y tiene que haber mucho entendimiento por el profesional que diseña este tipo de cosas. Rosaldo, ¿tendrías la gentileza de poder explicarnos o mencionarnos qué sistemas contra incendios existen? Claro, partiendo de un sistema, por ejemplo, para una oficina, dependiendo del tamaño de la oficina, lo mínimo que se debería implementar es un sistema de detección y alarma, que consta de detectores colocados en el techo, que si no hubiera nadie en la oficina y ocurriese un incendio, el funcionamiento de estos equipos es alarmar a las personas que todavía se encuentran en la edificación de que hay una emergencia. Y estas personas serían las personas de seguridad. Entonces, lo ideal para este tipo de edificaciones es que estos sistemas estén conectados a un panel en el piso y ese panel reporte al panel principal que es del edificio, ¿no? ¿Para qué? Para que esta persona que se queda pueda lanzar una alarma y pueda alertar a los bomberos o pueda tomar acción inmediata. Eso es el sistema más básico que hay, ¿no? Porque el riesgo en una oficina y todos estos sistemas se van a definir cuánto voy a poner o cuánto no, voy a dejar de poner en un diseño, depende del tipo de riesgo de la edificación, ¿no? Entonces, el ejemplo de oficinas es el riesgo más ligero que hay, pero no excluye a no colocar algo más. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la oficina, tú vas a necesitar colocar un sistema de rociadores para poder cubrir con todo el lugar en caso no haya personas que puedan atender la emergencia. Automáticamente va a caer agua del techo, pero no cae como en las películas. En las películas, cuando funcionan los sistemas de rociadores, se prenden todos los rociadores en simultáneo. Pero en la realidad, cada rociador está conectado por tuberías a tu bomba contra incendios y el incendio está cerca al rociador y el rociador tiene un sensor de temperatura que puede ser un bulbo o puede ser un fusible, que a cierta temperatura, más o menos a 74 grados centígrados, este fusible va a saltar, se va a romper y va a dejar caer el agua que está a presión en el sistema. Esta caída de presión del agua va a hacer que se active la bomba contra incendios de una manera automática y va a caer agua solamente por este rociador que se ha activado. Eso también lo vemos en los parqueos, ¿no? En los sótanos de los estacionamientos. Mucha gente piensa que se va a prender todo, se van a activar todos los rociadores, solamente van para cada zona, ¿no? Exacto. Un buen sistema de rociadores es cuando se activa 1 o 2 rociadores como máximo. No debería activarse más si es que está bien diseñado. Si no está bien diseñado el sistema o están muy separados los rociadores, se van a activar más porque no van a poder abarcar el espacio o no van a caer en el área que debieron de haber caído. O, por ejemplo, veo muchos casos en el sector de almacenes, por ejemplo, que todos los techos deberían de tener en ciertos tipos de almacenes y dependiendo de ciertos tamaños, que eso está regido por la norma. Si tú obstaculizas el rociador, si tú acercas la mercadería mucho a la cabeza del rociador, el rociador no va a tener campo para poder chorrear el agua. Entonces, si tú lo obstaculizas, esa es una de las posibles causas por las cuales el incendio puede crecer más de la cuenta y se van a activar no 1 ni 2, sino 3, 4 o 5 rociadores. Una consulta. ¿Y la instalación de un rociador y de un detector de humo son excluyentes o son complementarios? Son complementarios. Son complementarios. ¿No? El rociador, que es el que va a botar agua, es por definición un detector de incendio y un actuador en simultáneo.
cumple las dos funciones, porque a los 74 grados va a censar y en ese momento va a activar el sistema de manera inmediata. Pero también se instalan en ciertos lugares los dos juntos. ¿Por qué? Porque el detector de humo va a funcionar antes. El detector de humo va a censar en un tiempo mucho más cercano al inicio del incendio. Si no había detectores de humo, el incendio va a seguir su curso hasta el momento en que llega a 74 grados el techo. Pero inicialmente los incendios, dependiendo del tipo de incendio y de lo que se está quemando, va a botar humo. Puede ser poco humo, puede ser mucho humo. Entonces este humo va a ser censado por el sistema. El detector de humo solamente lanza la alarma. Que lo ideal es que se acerquen las personas entrenadas, brigadistas, para poder manejar la emergencia, saber, ok, podemos tratarlo con un extintor, ya no podemos entrar porque el incendio ya ha crecido suficiente, tenemos que sacar las mangueras para poder atenderlo. Esta persona tiene que saber utilizar una manguera, no sé si has utilizado una manguera de bombero. El agua que sale por ahí sale a presión, ¿no? Y si no sujetas bien la manguera, te puede golpear la cara y te puedes desmayar. Y si te desmayas, te puedes morir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos equipos y tienes que tener no solamente capacitación, tienes que tener un buen entrenamiento, o sea, haber tú actuado, haber utilizado este tipo de equipos, y no solamente acaba ahí, sino también tienes que estar correctamente equipado. Hay muchos escenarios, por ejemplo, industrias que están lejos de estaciones de bombero, ahora porque el tráfico está horrible por todos lados, o sea, los bomberos les va a tomar más tiempo llegar a los lugares, y ellos asumen que, bueno, nuestras brigadas pueden responder adecuadamente, o de repente no tienen brigadas porque van a asumir que los bomberos van a llegar a socorrer. Yo, como sugerencia siempre al sector industrial, siempre les recomiendo que cuenten con personas capacitadas, entrenadas y equipadas, con un traje de bomberos, con su sistema de respiración en caso se necesite, porque si no estarías exponiendo a un trabajador a una situación de riesgo. Pero si lo puedes exponer a esta situación con las herramientas adecuadas, con una capacitación y entrenamiento adecuado, esta persona puede reducir el impacto y tratarlo inmediatamente. Normalmente cuando ya llegan los bomberos ya es tarde, la emergencia ya creció suficiente. No hay más aún acá, que hay falta de agua, no hay hidrantes por todos lados, y tú necesitas una respuesta rápida, ¿no? Entre este momento de prevención y este momento de reacción, la prevención es infinita, es la mayor cantidad de tiempo posible. Y una vez que te ocurre la emergencia, la reacción tiene que ser inmediata porque minuto a minuto la emergencia va costándote más, y te va costando más y más y más. Lo que te conviene es actuar inmediatamente. Para eso los sistemas automáticos, como el sistema de rociadores que hemos hablado, es muy importante, y no funciona como las películas, es solamente el lugar que lo amerita, y para que funcione el sistema tiene que haber una cantidad de fuego determinada, ¿no? Porque mucha gente dice, hoy me va a malograr mis equipos. Sí, claro, pero ya para ese momento el incendio ya va a haber malogrado tu equipo y vas a rogar que funcione el rociador, ¿no? Gonzalo, ¿qué variables, qué parámetros definen la elección de un sistema contra incendio? Tenemos, por un lado, la normativa. Primero, lo mínimo que debe tener cualquier sector es lo que te exige la normativa. A nivel nacional, como ya hemos mencionado, el RNE es el que rige. Específicamente la A130 es la que menciona los criterios que debes de contar para tener o no tener un sistema. Cada sector es diferente, cada uno tiene su propio tipo de riesgos. Lo que recomiendo es que siempre se cuente con una evaluación de riesgos de incendio y explosión para el sector industrial, porque es distinto a cualquier otro sector. Tienes que entender cómo funciona el proceso. Y acá hay otra profesión que, dependiendo del nivel de automatización, es indispensable, ¿no? Es el caso de seguridad de procesos. No sé si está familiarizado, que es un entendimiento profundo del proceso a un nivel desde la automatización de los equipos para poder prevenir la generación no solamente incendios, sino explosiones, fuga de gases, tóxicos. Es una especialidad que sí es muy requerida, básicamente en sectores de hidrocarburos, por ejemplo, que tienen la mayoría del proceso automatizado. Nosotros en el Perú tenemos de ese tipo de escenarios, ¿no? Que se requiere este tipo de análisis de procesos, pero no es lo más normal. Pero en general, el sector industrial tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces sí se necesita empezar por una evaluación de riesgos para poder determinar cómo vamos a afrontar diferentes escenarios. Puedes afrontar líquidos inflamables, puedes estar hablando de almacenamiento en vertical, de que el mismo material es muy combustible o no es muy combustible, saber qué tanto combustible puede ser. Los aceites, las grasas. Claro,
A diferencia de otras sustancias, son sustancias inflamables. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia inflamable y una sustancia combustible? En un idioma normal puede sonar como sinónimos, pero hay una gran diferencia entre estas dos sustancias. Una se van a aprender las inflamables más rápido que los combustibles. El inflamable, por ejemplo, gasolina; combustible, por ejemplo, el diésel que habíamos mencionado anteriormente. Y dentro de eso hay diferentes formas de proteger. La normativa, como te digo, te da la pauta. Mucha de nuestra normativa, esta nueva normativa que te menciono, te lleva a cumplir con criterios de la NFPA, que es esta norma americana, y dependiendo del tipo de riesgo, hay una solución distinta. Hemos hablado casi toda la conversación de sistemas de agua contra incendio, pero no es la única forma de atender una emergencia. Si te acuerdas, el triángulo del fuego, ¿no? Está compuesto por oxígeno, una fuente de calor y el combustible, ¿no? Entonces, lo que hace el agua es retirar la fuente de calor, enfriando el fuego, y por eso lo apaga. Hay otros métodos para poder atender los incendios. Por ejemplo, el caso del oxígeno. Tú puedes retirarle el oxígeno y también apagas el fuego. Por ejemplo, ahí están las soluciones de agentes limpios. Hay soluciones como FM200, hay soluciones como CO2 para poder desplazar el oxígeno a un ambiente y ahogar el fuego, y se va a apagar automáticamente. Hay diferentes soluciones que pueden ser aplicadas. Este es para el oxígeno. Y para el caso del combustible, por ejemplo, retirar el combustible, tenemos el caso de espumas, por ejemplo. Cuando estamos hablando de incendios de hidrocarburos, lo que se hace, el sistema puede abastecer una solución espumógena, ¿no? Que es una mixtura entre un 97% de agua y un 3% de concentrado de espuma. Estas mezcladas van a liberar una espuma especial que va a cubrir todo, digamos, el charco de combustible, lo cubre y separa el combustible del aire. Entonces, es una solución para esto, ¿no? Y también se suma el tetraedro, la reacción en cadena. Tenemos, por ejemplo, soluciones como polvo químico seco, que va a atender directamente a la reacción química del fuego. Es una súper solución en las soluciones con polvo químico seco, por ejemplo, los extintores que la mayoría de personas tienen. Y acá hago una salvaguarda, porque lo que sí noto en muchas visitas que hago es que hay muchos tipos de extintores. Siempre el que va a lograr atender la emergencia va a ser el que pueda atender directamente esta solución química. Pero hay veces que no puede llegar porque o no funcionó la válvula, o la manguera se restringió el flujo de la salida de la gente, o de repente no estaba presurizado. Hay un montón de condiciones que debemos nosotros asegurarnos en este sector preventivo para que el equipo funcione correctamente. Sí, es muy cierto lo que tú dices, porque a veces sucede el evento. Ahí están los extintores. Hay dos posibilidades: que no sepan manejarlos, y la otra, que estén vencidos. Sí. Exacto. Y eso es terrible. Sí, y aparte no deja de ser el extintor un equipo presurizado, ¿no? Que se encuentra bajo cierta presión. Entonces, si fallara alguno de los componentes de todo este extintor, puede convertirse en un dispositivo que lesiona a la persona que lo utiliza. Muchas veces los extintores, ¿y por qué tienen que ser colocados sobre la pared? Porque si los pones en el piso y hay agua, aniegos o lluvia, se va a oxidar la parte de abajo y puede explotar. Es un equipo a presión, ¿no? Sí. Tengo varios videos para poder enseñar, pero creo que por tiempo no se puede, pero hay un montón de cosas de extintores que te van a parecer súper locas. O sea, casos, por ejemplo, de empresas donde traen varios extintores rodantes y recién al cuarto extintor lograron activar el sistema porque no funcionaron los 3 anteriores. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, ¿no? Claro, a veces lo barato sale caro, porque ahí también hay informalidad. Amigo Juan Carlos, gracias Juan Carlos por estar con nosotros, dice: ¿con simulacros se ayuda a los brigadistas para sus capacitaciones? El simulacro es un factor importante, pero lo ideal es que el brigadista cuente con una capacitación, tenga que saber el triángulo de fuego, cómo funciona, cuáles son las formas de extinguirlo, tiene que entender cómo se comporta el fuego en diferentes lugares, hay una teoría que debe entender. Y en función de eso, también se le tiene que enseñar cómo funciona un extintor, cómo va a funcionar la manguera, tiene que usar la manguera. Hay una parte teórica y hay una parte práctica en todo lo que engloba la capacitación. Y los simulacros, una vez ya capacitado, es poner en práctica, sin fuego, sin nada, toda la organización en simultáneo, que el simulacro es el momento en el cual tú ya estás tomando tiempos, estás viendo qué tan rápido lo puedes hacer,
¿no? Entonces, no reemplaza una capacitación, sino es un complemento a lo que tienes que hacer. Y esto, ¿quién lo define? Esto tiene que estar escrito en el plan de contingencias, que es un documento en el cual tú tienes todas las posibles cosas que pueden pasar en la empresa y la forma de cómo atender todas estas emergencias. No solamente incendios, sino médicas, tóxicas, todo, ¿no? Entonces, ese documento es muy importante que se encuentre vivo, o sea, permanentemente hacer las revisiones, hacer prácticas, hacer capacitaciones. Y lo que me pasa muy seguido es que el documento es un papel, un documento de 100 páginas que va abajo en el escritorio, la parte más abajo, y ahí no se mueve, ¿no? Entonces, claro, se vuelve un poco complicado porque hay industrias que pueden tenerlo todo y les falta este componente que es fundamental. Claro. Y al día el momento de que ocurre la emergencia, como nunca les pasó, y cuando les pasa, se dilatan los tiempos y la cantidad de pérdidas es innumerable, innumerable realmente. Gonzalo, el tiempo inexorable nos envuelve en un programa en vivo, pero mira, parece que hemos comenzado hace 5 minutos. Sí, se ha pasado rápido. Se ha pasado rápido y hay varias preguntas, ¿no? Dos te haría. En tu expertise, ¿cómo has podido tú apreciar el compromiso de la alta dirección en invertir, en seleccionar, en capacitar a los colaboradores de sus empresas? Bueno, es complicado. Para una persona en la alta dirección es una persona que toma decisiones. Y yo creo, en muchos casos, es complicado lograr que estas personas se comprometan, pero no creo que por su falta de capacidad de tomar decisiones, porque si ya ha llegado a este nivel es porque manejan muy bien el escenario. Pero creo que por una falta de herramientas o de conocimiento, o alguien no les ha explicado de la manera que debió explicarles para que ellos entiendan la importancia de esto. Porque si no, lo van a ver como un gasto. Todas estas personas lo van a ver siempre como un gasto, pero si llegaran a entender, es un resumen de lo que hemos hablado en esta hora, esta persona va a ser más fácil de que tome una acción inmediata y le dé la prioridad que le debería de dar. Ahora, siempre esta persona va a tener que saber sopesar, ¿no? Hasta dónde invertir. Obviamente, yo soy consultor, te voy a decir, tienes que invertir en todo, pero también doy varias características. O sea, puedes invertir en esto primero, en esto segundo, en esto tercero, o de repente vamos por etapas, ¿no? Entonces, hay formas de manejar el escenario que les puede jugar a favor. Siempre que tengan esta reunión, si tienen personas en la audiencia este problema justamente que estás mencionando, Antonio, es bueno llevar estas soluciones a números, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Claro. ¿Y cuánto podría costar si no lo tienes? ¿No? Eso definitivamente va a cambiar el escenario, ¿no? O de repente, ¿cuánto te puedo ahorrar en la prima que pagas en el seguro? Si lo llevan estas soluciones a números, es mucho más fácil que estas personas puedan entender mejor, ¿no? el tema, ¿no? También hay un tema normativo que definitivamente ellos tienen que entender y tienen que empaparse, que quizá es una falta de reacción de la alta dirección porque no saben de toda la normativa que está detrás. Así es. O una mala costumbre de la típica cultura del Pepe el Vivo, ¿no? Pido perdón y no permiso. Todos nosotros la tenemos, ¿no? Incorporada. Entonces, que también forma parte de sus tomas de decisiones. Entonces, como persona clave en temas de protección contra incendio, es importante que no desistir, ¿no? No desistir ante una negativa inmediata, sino informarse mejor, explicar mejor a estas personas las importancias y llevarlo a números de ser posible para que ellos puedan programarlo. Ok, no lo vas a invertir en este año, lo pones en el presupuesto para el próximo, y esta persona que es la decisora tiene que informar a los dueños de la empresa de esto, que son los que finalmente van a pagar todo esto, y estas personas tienen que entender en qué están pagando, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo el por qué no están invirtiendo al día de hoy muchas empresas, pero se tiene que hacer poco a poco para que ellos vayan entendiendo y vayan comprometiéndose en el tema. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad, no solamente de la universidad y de la Facultad de Ingeniería Mecánica, sino de toda la gente que nos sigue y que seguramente mañana o pasado y siempre van a ver las repeticiones y tenemos una gran audiencia, muchos seguidores. Excelente. Te voy a comprometer, una vez que comiencen las clases en la universidad, para que una mañana nos puedas obsequiar 1 hora nada más para que te puedan escuchar las personas, los futuros profesionales que a veces ignoran todo esto y que es un eje importante en la rentabilidad, en el cuidado de las personas y sobre todo
el acceder a estas tecnologías que deben ser modernas en un mundo que va cambiando permanentemente. Tus palabras finales, Gonzalo. Como has mencionado, sí, el tema normativo, y es algo que he aprendido en mis 15 años de experiencia en esto, y hay algo que me llama la atención, porque todas las normas siempre están escritas con sangre. Ha tenido que morir mucha gente para poder hacer una normativa. ¿Qué estimuló el cambio normativo del 2006 que tenemos al día de hoy? Incendio de Mesa Redonda, incendio de Utopía, y grandes incendios previos a esto que generan un cambio completamente normativo, ¿no? Entonces, como palabras finales, muchas gracias por la invitación. El tema de protección contra incendios es un tema nuevo que debería tomarse la importancia adecuada y debería analizarse con bastante detalle desde el comienzo, porque yo también he visto en muchos casos que me da mucha pena. Voy a un lugar, ya invirtieron millones de dólares y le digo, oye, todo está mal. No, o sea, tienes que tomarte el cuidado de analizar bien los riesgos para poder definir claramente cuáles van a ser las cosas que van a funcionar, ¿no? Y cómo hacer que estas cosas funcionen en el tiempo. Hay que tomar un tiempo para involucrarse, para meterse en este tema. Y nada, muchas gracias por la invitación y yo gustoso de participar en estas siguientes sesiones que me estás comentando. Sí, de todas maneras, te voy a invitar también al Colegio de Ingenieros, tengo un espacio allí. Y gracias nuevamente, Magíster Ingeniero Gonzalo de la Puente Vargas, por esta deferencia en el programa Entre Ingenieros. Y ustedes, amigos, muchas gracias. Y será hasta el próximo día, miércoles a las 7 de la noche, en que estaremos con un nuevo tema y con un invitado especial. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Antonio. Mil bendiciones. Hasta el próximo miércoles. Gracias, amigos. Nos vemos. Chao. Gracias.